Teniendo en cuenta el principio, cuando me arranqué con lo que dice en Eclesiástico, capítulo 51, versículo 18. Ese contenido que dice ahí, en esas Biblias que les quitaron los 7 libros, no aparece. Esas criaturas, o la criatura que le quitó esos libros, desconocen o desconocían el significado de lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 en adelante, que dice así: pues toda escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y consumado en toda obra buena. Aquí podemos entender lo importante que es tener conocimiento. Yo entiendo que es importante que uno conozca bastante de la Biblia para que uno sepa cómo se tiene que comportar. Por eso yo entiendo lo que dice en la cita de Eclesiástico, lo que mencioné anteriormente, 51 versículo 18, que eso venía de Dios, no era imaginación de los humanos. Por eso aquí, este hombre desconocía el significado de lo que dice ahí. Si Dios permitió que ese hombre escribiese eso, es porque era necesario. Para mí entender que eso venía de Dios, no era producto de su imaginación. Por eso es importante que nosotros tengamos conocimiento acerca de la palabra de Dios, para que yo sepa cómo me tengo que comportar. Por eso es, como dice, es útil para los humanos, para que tengamos más información. En la actualidad el ser humano necesita la información, necesita la luz. Jesucristo es la luz y Él tiene la palabra. Su palabra es espíritu, es vida. Como dice en Juan capítulo 6, por los versículos 61 al 62. Nosotros, los creyentes, nos tenemos que apercibir de su palabra, de sus enseñanzas. Por eso estas citas a mí me demuestran que son importantes. Por eso yo estoy en desacuerdo de que esas personas quitasen esos libros a la Biblia. Esa es mi conclusión. Y también tenemos en cuenta lo que dice aquí en Segunda de Pedro, capítulo 1, por el versículo 20. Dice así: pues debéis ante todo saber que ninguna profecía de la Escritura es objeto de interpretación propia, personal, porque la profecía no ha sido jamás proferida por humana voluntad, sino que, llevados del Espíritu Santo, hablaron los hombres de parte de Dios.
Aquí podemos entender que estas dos citas hay una concordancia. Por eso es importante que nosotros nos apercibamos de esta sabiduría, de ese contenido que dice al principio, donde yo me inicié en este otro vídeo. Por eso es importante que nosotros haya la voluntad de escudriñar las Escrituras para que sepamos cómo nos tenemos que comportar. Hoy una multitud, ya lo he dicho en otras ocasiones, no sabe cómo se tiene que comportar, no saben a dónde van. Por eso, si yo quiero tener parte con Jesucristo en su reino, si me quiero apropiar de sus promesas de salvación, yo tengo que tener información para agradar a Dios, no a la carne. La carne, cuando la estamos complaciendo, nos distancia de Dios. Por eso yo tengo que estar claro, no solamente yo, los vivientes que estamos en esta tierra, que tenemos que saber cómo nos tenemos que comportar delante de Dios. Mis argumentos, mis determinaciones, mi sabiduría, mi lógica, tiene que estar respaldada en la palabra de Dios. Yo no estoy por encima de Dios. Mi buena voluntad, mis argumentos, mis conocimientos no le superan a Dios. Esto y los que estamos en esta tierra lo tendríamos que entender. Pero sí es verdad, todas las personas no lo entienden porque no se dejan persuadir por la palabra de Dios. Ojalá que los humanos lo pudiésemos entender, que nosotros hubiese la voluntad de dejarnos llevar por la palabra de Dios. Cuando el ser humano lo entienda así, se deje llevar por la palabra de Dios, va a tener conocimiento. No solamente eso. Va a tener paz y va a tener la salvación. Esta es mi lógica, mi fe. Me conduce a expresar en esta forma. Para que aquella criatura que tenga la oportunidad de verlo o escucharle, reflexione y entienda que necesita escuchar todo eso para agradar a Dios. Dios se complace en nuestro comportamiento cuando dependemos de su palabra. Yo no me puedo afianzar en mis conocimientos, en mi lógica. Es lo que Dios ha determinado. Los humanos tenemos que llegar a esa conclusión. Si también tenemos en cuenta lo que encontramos en Daniel capítulo 12, versículo 3 en adelante, que dice así: los sabios brillarán con el esplendor del firmamento, y los que enseñaron la justicia a las muchedumbres resplandecerán por siempre, eternamente, como las estrellas. Fíjense lo que nos dice ahí. Los sabios brillarán. Los que enseñaron la justicia. Ahí podemos entender que estamos llamados a ser justos. Y los que enseñaron la justicia, la sabiduría, ahí lo dice.
cómo es su comportamiento, van a estar agradando a Dios, van a resplandecer. También es importante lo que dice en Eclesiástico, capítulo 15, versículo 10. Dice, la alabanza tiene que estar en la boca del sabio. O sea que la persona que es sabia, que tiene conocimiento, es una persona de oración, de alabanza. En la actualidad, a muchas personas que se identifican como creyentes, pero les cuesta mucho alabar a Dios. Para uno mantenerse también acorde a Dios, es importante orar, alabarle a Dios, ayunar. Esto del ayuno ya lo he dicho en alguna ocasión. Al ser humano le cuesta mucho ayunar. Para uno mantenerse, tiene que orar, tiene que ayunar, para que uno se pueda desprender de las vanidades, de las inmundicias que el mundo nos ofrece, que no son pocas. Nosotros, si queremos agradar a Dios, tenemos que estar claros cómo debe ser nuestro comportamiento. Dios nos ha dejado las herramientas, las normas adecuadas para agradar a Dios. Esto todas las personas no entienden. Hay veces que el ser humano se salta las normas de Dios. En él predominan sus pensamientos, sus ideas, sus mentiras también. Nosotros tenemos que estar claros. El ser humano, quien quiera que sea el más inteligente, no está por encima de Dios, ni en conocimiento, ni en comportamiento. A Dios nadie le puede retar, ni el diablo, ni las ideas de los políticos, de los entendidos de esta tierra. Porque Dios es Dios. Esto los humanos todos no lo entienden. Y hay de ellos que dan pruebas de que se bastan a sí mismos. Contradictorio. El ser humano, quien quiera que sea, siempre necesita de Dios. Esto no lo tendrían que inculcar en los centros de enseñanza, en la calle, en la propaganda. No es así. Esa es la lógica. Bueno, de lógica nada. Las mentiras, los pensamientos confusos que venimos arrastrando los vivientes de esta tierra. Esto no procede de Dios. Ojalá que esto que estoy diciendo lo puedan escuchar muchas personas, para que sepan cómo se tienen que comportar. No es lo que me divulgan en la calle. La propaganda. Es la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros nos apercibamos para que lleguemos a la salvación. La salvación es para una eternidad, la condenación para una eternidad. Dios no se complace en la condenación. Dios no se complace en el impío, en la muerte del impío. Así lo dice en Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Lo encontramos en Ezequiel 18, versículo 23. Lo encontramos en Isaías 55, versículo 7.
Esto los humanos lo tendríamos que entender. Dios no quiere, no se complace en la muerte del impío. Y el alma que pecare, morirá. Teniendo en cuenta lo que dice en Ezequiel 18, versículo 4, versículo 20. Así lo dice. Dios quiere que yo viva una eternidad. Dios quiere que nos salvemos. Esto y los humanos todos lo entienden. Y a decir verdad, son pocas las personas que buscan la salvación. El ser humano se conforma muchas veces con lo del mundo, pasajero y engañoso. Esa es la actitud que demostramos los vivientes en esta tierra. Por eso al ser humano le falta mucha información. Pero es verdad, él la está rechazando. No tiene tiempo para Dios. No quiere escuchar la palabra de Dios. Esa es la actitud que demostramos los vivientes en esta tierra. Por eso el ser humano, quien quiera que sea, que desprecia la palabra de Dios, él es responsable delante de Dios. Dios nos da la oportunidad, nos habla una y otra vez con los profetas de estos tiempos, con los mensajes de diversas personas que lo están divulgando, para que el ser humano no se pierda, tenga la oportunidad de arreglar su vida delante de Dios. Esto tendría que ser frecuente que al ser humano se lo divulgase. No es así. Esa es la actitud que demuestran ciertas personas. Porque lo que están relacionado con Dios no les dice nada. A mí sí. Ojalá que usted, cuando tenga la oportunidad de verlo o escucharlo, le diga algo. Que se deje llevar por lo que Dios ha determinado. Y también tenemos en cuenta lo que dicen Juan capítulo 14, por los versículos 26. Dice así: pero el abogado, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ese os lo enseñará todo y os traerá la memoria todo lo que yo os he dicho. Al tener el Espíritu Santo, pues va a ser realidad lo que dice aquí, que también es sabiduría. Para mi entender, entiendo que la sabiduría que procede de Dios y el Espíritu Santo hay una relación. Esto y los humanos lo tendríamos que entender. Tendríamos que ser movidos por el Espíritu Santo. Y teniendo en cuenta lo que dice en Romanos 8:14, dice que los que son movidos por el Espíritu Santo son llamados hijos de Dios. Esto nos lo tendrían que inculcar, nos lo tendrían que enseñar. Pero a decir verdad, no siempre eso se divulga fuera de la iglesia. Por eso, en los centros de enseñanza, ya lo digo varias veces, eso lo tendrían que enseñar, divulgar. Lamentablemente no es así. Porque allí no está el Espíritu Santo. Esas academias
esos centros de enseñanza, allí no está la presencia de Dios, porque ciertas personas la están rechazando, no le dice nada. Esa es la actitud que se presenta en este mundo. Ahí vemos el desinterés que hay en los humanos cuando están rechazando todo eso. La palabra de Dios, con la cita que yo mencioné de Juan 6, versículo 61-62, es espíritu, es vida, es salvación. La muerte es condenación. La vida es salvación. Al ser humano lo bombardean con la propaganda, pero no le hacen entender todo eso. Eso es lo que hoy el ser humano tendría que aprender. Pocas personas se aperciben de esa enseñanza. Eso es lo que se maneja en esta tierra. Confusión. Rechazo hacia la palabra de Dios. Porque a ciertas personas no le dice nada. Le dice lo material, lo intelectual. No es que sea malo, pero antes que todo eso, la palabra de Dios, para que agrade a Dios, para que sea feliz. Cuando el ser humano se vuelva a Dios, será feliz. Eso los humanos lo tenemos que entender, todos no lo entienden. En esta tierra estamos muchos millones de seres humanos, pero todos no lo entienden. Es decir, verdad, en algunos países, ya lo sabemos, les prohíben que tengan contacto con la Biblia. La salvación. Esa es mi lógica. Al tener yo la Biblia, voy a tener información, me voy a percibir cómo debe ser mi comportamiento, me pongo en camino de la salvación. Estos los líderes que prohíben la Biblia lo tendrían que entender. Para mi entender, son usados por el diablo y los tiene engañados, confundidos, les hace entender ciertas cosas que es una mentira, porque él es el padre de la mentira. Y también tenemos en cuenta lo que dice aquí en Juan 16, versículo 12 al 13. Dice así: muchas cosas tengo aún que deciros, mas no podéis llevarlas ahora. Pero cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, os guiará hacia la verdad completa. Porque no hablará de sí mismo, sino que hablará lo que oyere. Y os comunicará las cosas venideras. Aquí vemos lo que dice aquí. Cuando venga el Espíritu de verdad, nos guiará hacia la verdad. Jesucristo es la verdad. Su palabra es la salvación, la verdad. Esto y nos tendríamos que apercibir. Pero todos no se aperciben, porque ignoran el contenido. Y dice ahí que nos mostrará cosas que van a acontecer. Acontecimientos que el ser humano con su lógica los desconoce. Dios nos va a enseñar a ciertas personas. Si también tenemos en cuenta lo que dice en Amós 3:8, Dios no hará ninguna cosa sin dársela a conocer a sus siervos, los profetas. Antes que acontezcan las cosas, Dios se lo da a conocer a quien quiere, para que tengamos información. Pero hoy una multitud de personas desconocen todo esto, porque rechazan la palabra de Dios.
Esas criaturas, quien quiera que sea, están cometiendo un gran error para sí mismos. Ellos, dejándose llevar por sus pensamientos, sus mentiras, ellos mismos se están destruyendo espiritualmente. Esa es la actitud que ciertas personas están demostrando. Dios no se complace en esas criaturas. Dios quiere que tengan la luz, que tengan información. Eso es lo que estamos viviendo, o están viviendo ciertas personas, porque dependen de sí mismos, de sus mentiras. Y también tenemos en cuenta aquí lo que dice en Lucas, capítulo 12, versículo 12. Porque el Espíritu Santo os enseñará en aquella hora lo que habéis de decir. Cuando tenemos el Espíritu Santo, nos va a decir las cosas, lo que tenemos que mencionar, lo que tenemos que decir. Por eso es importante que el creyente y el que no es creyente tenga el Espíritu Santo para que sepa cómo se tiene que comportar. Pero aquella criatura que nunca va a la iglesia, no tiene tiempo para Dios, ¿cómo se va a percibir de la palabra de Dios? Ese es el comportamiento, la actitud de ciertas personas que están en desacuerdo con la palabra de Dios. La rechazan. Se obstinan en el mal camino, en sus pensamientos, en sus proyectos. Para ellos, el mayor proyecto tiene que ser depender de Dios. Y entonces van a ser felices. Si en este mundo hay tanto sufrimiento, ya lo digo en otras ocasiones, es porque hay mucho desorden. Pero Dios no se complace en el sufrimiento. Nosotros lo atraemos con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes. Eso es lo que vivimos los moradores de esta tierra. Porque dependemos de sí mismo, no dependemos de Dios. Que Dios les guarde grandemente. Hasta la próxima vez.